Gracias, Humberto. Muy buenos días a todos. Bueno, considerando los próximos vencimientos para presentar las declaraciones juradas del año 2023, nos pareció de interés hacer un repaso del tratamiento en el impuesto a las ganancias y bienes personales de las principales inversiones financieras de personas humanas. Comencemos por las inversiones financieras en el país, esto es, activos cuya fuente es Argentina por estar situados en el país. ¿Cuáles son los distintos tipos de inversión que pueden existir en cabeza, reitero, de personas humanas y sucesiones indivisas radicadas, domiciliadas en el país? Depósitos en entidades financieras sujetas a la Ley de Entidades Financieras, la Ley 21.526. Los depósitos en cuenta corriente, que no se encuentran remunerados, en bienes personales se encuentran alcanzados por el impuesto, esto es el saldo al 31 de diciembre de cada año. Los depósitos en caja de ahorro tampoco generan interés por los saldos que se mantienen en la cuenta, y en bienes personales el saldo al 31 de diciembre se encuentra exento del impuesto. Depósitos a plazo fijo. Los depósitos a plazo fijo pueden ser en pesos o en moneda extranjera, y si es en pesos pueden ser ajustables o no. Si se trata de depósitos en pesos ajustables, la actualización de esos depósitos a plazo fijo no se encuentra grabada, por así expresamente contemplarlo el artículo 26, inciso T, de la Ley del Impuesto a las Ganancias. En lo que respecta a los intereses de estos depósitos a plazo fijo, ajustables o no, se encuentran exentos del impuesto a las ganancias. Y en bienes personales, el saldo al 31 de diciembre, con más los intereses devengados a esa fecha, se encuentran exentos del impuesto. En cambio, los depósitos a plazo fijo en moneda extranjera generan diferencias de cambio por la variación del tipo de cambio entre la fecha del depósito y la fecha de vencimiento. La diferencia de cambio tampoco se encuentra alcanzada por el impuesto a las ganancias, está incluida expresamente en el artículo 26, inciso T, de la ley del impuesto. Los intereses se encuentran grabados, a diferencia de los intereses de plazo fijo en pesos. Entonces, los intereses de plazos fijos en moneda extranjera se encuentran grabados y alcanzados por la escala de tributación que contempla el artículo 94 de la Ley del Impuesto a las Ganancias. En lo que respecta al impuesto sobre los bienes personales, los depósitos a plazo fijo en moneda extranjera se encuentran exentos, al igual que los depósitos a plazo fijo en pesos. Tratamiento de las operaciones de pase. Esto está expresamente contemplado en el artículo 117 del decreto reglamentario de la Ley del Impuesto a las Ganancias. ¿Qué es una operación de pase? Es un contrato por el que se realiza una operación de compra o venta de títulos valores al contado y simultáneamente la operación inversa a término, la venta o compra de esos mismos títulos valores con una diferencia de precio. Justamente la diferencia entre el monto colocado y el monto percibido al vencimiento es el interés que genera la operación. El tratamiento es diferente conforme el tomador sea una entidad sujeta a la ley 21.526 o un agente del mercado bursátil, o no sea una entidad de la ley 21.526 o un agente del mercado bursátil. Si se trata de un tomador que es una entidad financiera de la ley 21.526 o un agente del mercado bursátil, si la operación es en pesos, el interés de la operación se encontrará exento del impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque se asimila a un plazo fijo efectuado en las entidades de la ley 21.526. Y en lo que respecta al impuesto sobre los bienes personales, por asimilarse precisamente a un depósito a plazo fijo en pesos de una entidad sujeta a la ley 21.526, el saldo al 31 de diciembre de cada año se encontrará exento del impuesto a los bienes personales. En cambio, si la operación es en moneda extranjera, el interés se encontrará grabado de la misma forma que un plazo fijo en moneda extranjera en las entidades de la ley 21.526, estará sujeto a la escala del artículo 94 de la ley del impuesto a las ganancias,
y el saldo existente al 31 de diciembre de cada año se encontrará exento del impuesto sobre los bienes personales. Si el tomador no es una entidad financiera de la Ley 21.526 o un agente del mercado bursátil, se tratará de una operación de préstamo simple, común, y por lo tanto el interés se encontrará grabado en el impuesto a las ganancias por aplicación de la escala, y en bienes personales el saldo al 31 de diciembre también se encontrará alcanzado por el impuesto. Títulos públicos. Títulos emitidos por el Estado Nacional, provincias, municipalidades y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el impuesto a las ganancias, el resultado de la venta se encuentra exento del impuesto, de la misma forma que los intereses que generen los títulos públicos, exentos de impuesto a las ganancias. Y en impuestos a los bienes personales, los títulos públicos se encuentran exentos del impuesto sobre los bienes personales. Obligaciones negociables colocadas por oferta pública con autorización de la Comisión Nacional de Valores, artículo 36.1 de la Ley 23.576. Obligaciones negociables emitidas en pesos, el resultado de la venta se encuentra exento en el impuesto a las ganancias, los intereses exentos también en el impuesto, y en bienes personales el valor de las obligaciones negociables al 31 de diciembre de cada año se encontrará también exento del impuesto sobre los bienes personales. Reitero, obligaciones negociables colocadas por oferta pública con autorización de la Comisión Nacional de Valores. Si se trata de obligaciones negociables colocadas por oferta pública con autorización de la CNB, pero emitidas en moneda extranjera, el resultado de la venta también se encontrará exento, lo mismo que los intereses que generen estas obligaciones negociables, pero en bienes personales se encontrarán alcanzadas por el impuesto. Fíjense que si quieren conocer cuáles son las obligaciones negociables emitidas en pesos que se encuentran exentas del impuesto sobre los bienes personales, pueden acceder al micrositio de la AFIP, Ganancias, Bienes Personales, Personas Humanas, y allí se enumeran cuáles son las obligaciones negociables que se encuentran exentos del impuesto sobre los bienes personales para el periodo fiscal 2023 y también para periodos fiscales anteriores. ¿Cuál es el tratamiento de las cuotapartes de fondos comunes de inversión y títulos de deuda o certificados de participación en fideicomisos financieros colocados por oferta pública con autorización de la Comisión Nacional de Valores? Bueno, para lo que es bienes personales dependerá de cómo se conforme el activo subyacente principal. En lo que respecta al impuesto a las ganancias, el resultado de la venta de los fondos comunes de inversión, de estos fideicomisos financieros, se encontrará exento del impuesto. Las utilidades distribuidas se encontrarán también exentas del impuesto a las ganancias, y en bienes personales también estará exenta su tenencia al 31 de diciembre de cada año, en la medida en que el activo subyacente principal esté conformado mayoritariamente por bienes exentos. Esto es, más del 75% del activo del Fondo Común de Inversión o del fideicomiso financiero tiene que estar integrado por bienes exentos que expresamente la ley contempla. Y ese porcentaje mínimo del 70% se tiene que mantener en el año. Existe una excepción, hay 30 días en donde se puede tener menos de este 70%, pero no más de 30 días en el año a efecto de gozar de la dispensa en el impuesto sobre los bienes personales. También se encuentra en el micrositio de la AFIP, Ganancias, Bienes Personales, Personas Humanas, un detalle de cuáles son los fondos comunes de inversión y los fideicomisos financieros que se encuentran exentos del impuesto. Si el activo subyacente principal no está mayoritariamente integrado por bienes exentos, en ganancias no se modifica el tratamiento, esto es, el resultado de la venta se encontrará exento del impuesto. Las utilidades que distribuyan estos activos se encontrará también exento de ganancias, pero en bienes personales su tenencia se encontrará gravada al 31 de diciembre de cada año. Acciones. Si se trata de acciones sin cotización, el resultado de la venta se encuentra gravado a la alícuota del 15%, impuesto cedular, ley de impuesto a las ganancias. Tengamos presente
que el costo de compra puede actualizarse por aplicación del índice de precios al consumidor si la compra de las acciones sin cotización es posterior al 1 de enero del 2018. Si el resultado de la venta fuera quebranto, se trata de un quebranto específico, solamente puede aplicarse a resultados del mismo tipo en los 5 años siguientes. Y recordemos también que conforme el criterio de la FIP, que no compartimos, no pueden actualizarse los quebrantos por aplicación del artículo 93 y 24 y la ley 24.073 que establece la prohibición de actualizaciones a partir del año 92. En lo que respecta a los dividendos que distribuyan las acciones sin cotización, se encontrarán exentos si los dividendos corresponden a utilidades generadas en los ejercicios anteriores al iniciado a partir del 1 de enero del 2018, y en el caso de que se trate de dividendos correspondientes a utilidades generadas en los ejercicios que se inician a partir del 1 de enero del 2018, el dividendo estará alcanzado por el impuesto a las ganancias a la alícuota del 7%. Recordemos que la sociedad retiene este 7% en oportunidad de pago de los dividendos que distribuya. En bienes personales, la tenencia de acciones sin cotización se encuentra exento en cabeza de la persona humana. ¿Por qué? Porque quien debe actuar como responsable sustituto es la sociedad emisora de las acciones. Esta debe ingresar el 0,5% por el valor patrimonial proporcional que corresponda a la tenencia de las acciones. Si se trata de acciones con cotización, en la medida que cumplan los requisitos del artículo 26, inciso U, de la Ley de Impuesto a las Ganancias, el resultado de la venta se encuentra exento del impuesto. No se modifica el tratamiento de los dividendos que distribuyan estas acciones, esto es, exentos o grabados al 7%, según sea el origen de estos dividendos. Y en bienes personales también la tenencia se encuentra exento porque también debe actuar como responsable sustituto la sociedad emisora de las acciones. ADR de acciones argentinas. Estamos refiriéndonos a inversiones financieras en el país. En el caso de los ADR o de los CDR, la fuente está dada por el activo subyacente, no por el lugar de emisión del certificado de representativo de las acciones que representa. Por lo tanto, si se trata de un ADR, un certificado emitido por un banco del exterior, pero cuyo activo subyacente son acciones argentinas, se trata de una inversión financiera en el país. En el impuesto a las ganancias, entonces, el resultado de la venta se encontrará grabado a la alícuota del 15%, el dividendo exento o sujeto al 7%, según cuál sea el origen de la utilidad. En bienes personales tampoco se modifica el tratamiento, esto es exento del impuesto la tenencia al 31 de diciembre de cada año. Y finalmente, futuros y opciones, derivados. Esto no forma parte del impuesto cedular, no es título o valor, según el artículo 9 del decreto reglamentario de la Ley del Impuesto a las Ganancias. Los resultados, entonces, derivados de contratos derivados, los usualmente utilizados son futuros y opciones en cabeza de personas humanas. Estos resultados se encontrarán alcanzados por el impuesto a las ganancias por aplicación de la escala del artículo 94, y en bienes personales de existir un activo al 31 de diciembre de cada año se encontrará alcanzado por el impuesto. Tengamos presente, en el caso de los derivados, que si la operación diera quebranto, el resultado sería específico, excepto que se tratara de operaciones de cobertura, y también ese quebranto, que solamente podría aplicarse a operaciones del mismo tipo en los 5 años siguientes, según el criterio de la FIP, como ya comentara, no resulta actualizable por aplicación del índice de precios al consumidor, por aplicación del artículo 93 y de la ley 24.073. Como ven, la mayor parte de las inversiones financieras en el país se encuentran exentas en cabeza de personas humanas y sucesiones indivisas del país. Esto es para promover el ahorro en activos financieros del país. Pasemos ahora al tratamiento en ganancias y bienes personales de las inversiones financieras en el exterior. Títulos públicos y privados. Cuando hablamos de títulos privados nos referimos a títulos de deuda emitidos por empresas ubicadas, domiciliadas en el exterior.
El resultado de la venta se encuentra grabado al 15%, impuesto cedular. Ahora vamos a hacer algunos comentarios respecto de cómo se determina este resultado alcanzado por el impuesto. Los intereses que paguen los títulos públicos o los títulos privados del exterior se encuentran gravados por aplicación de la escala del artículo 94. Y en bienes personales, su tenencia al 31 de diciembre a valores de mercado se encuentra alcanzado por el impuesto. ¿Cuáles son las consideraciones a tener en cuenta vinculadas con la determinación del resultado impositivo por la venta de estos títulos públicos y privados emitidos por entes del exterior? Tengamos presente que el costo computable a efectos de determinar el resultado alcanzado se convierte a moneda local, a pesos, conforme el tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina del día de la venta. Por otro lado, el ingreso se convierte a moneda local conforme el tipo de cambio comprador del Banco de la Nación Argentina del día también de la venta. Hay aquí una pequeña brecha entre tipo de cambio comprador y vendedor que termina de alguna forma incidiendo en la determinación del resultado impositivo de la venta de estos títulos públicos y privados emitidos por entes del exterior. Es importante tener en cuenta que podemos segregar, en el caso de estos títulos públicos y privados, el interés corrido a la fecha de compra del título y deducir ese interés corrido que estamos segregando del precio de compra del cupón de intereses a cobrar. Esto es obviamente conveniente porque pagamos menos impuesto a las ganancias por los intereses a cobrar, porque los intereses están grabados a la escala del artículo 94, mientras que el resultado de la venta está grabado a la alícuota del 15%. El interés corrido a la fecha de venta debe necesariamente segregarse del precio de venta y grabarse como interés cobrado si la venta se realiza dentro de los 15 días corridos anteriores al pago de los intereses. Si la operación de venta diera quebranto, es quebranto específico, no actualizable, reitero, como ya comentara, según criterio de la AFIP, es un quebranto específico de fuente extranjera, únicamente compensable con operaciones también de fuente extranjera del mismo tipo. Esto es resultado venta de títulos públicos y privados del exterior. ¿Qué ocurre si la compra del título valor se efectúa bajo la par, es decir, por un precio inferior al nominal residual del título? Bueno, el descuento, esa diferencia de valor, es mayor interés a devengarse en función del tiempo. Esto no se aplica si la compra y venta del título valor ocurre en el mismo ejercicio o si la diferencia es inferior al 10% del valor nominal residual. ¿Y qué ocurre cuando la compra se realiza sobre la par? Esto es, pagando un precio superior al nominal residual del título valor al momento de la compra. Bueno, aquí existe una opción de deducir ese mayor valor conforme su devengamiento en función del tiempo. Esto termina siendo menor interés sujeto al impuesto. Títulos públicos de Brasil. Recordemos que existe un convenio para evitar la doble imposición entre Argentina y Brasil, y es importante recordar que en el año 2017 se modificó este convenio, se introdujeron importantes cambios al texto del convenio, y esta modificación del año 2017 tiene vigencia a partir del 1 de enero del 2019 con carácter general. Se cambiaron muchas cosas, pero un aspecto muy importante que se modificó es el método para evitar la doble imposición. ¿Por qué? Porque hasta el momento del cambio se establecía el método de la exención para evitar la doble imposición. Esto es, si Brasil podía gravar el resultado de la venta de los títulos valores, Argentina no los gravaba en la liquidación del impuesto a las ganancias. Esto se modifica, reitero, a partir del año 2019, este método pasa a ser el de crédito de impuesto. Esto es, Argentina puede gravar ese resultado y podrá y deberá computar como crédito de impuesto lo pagado en Brasil si es que Brasil grava ese resultado por la compra-venta de los títulos valores. Entonces, como consecuencia de los cambios efectuados al convenio, ¿cómo queda el tema?
Debemos distinguir si se trata de títulos públicos de Brasil o títulos privados de Brasil. Tratándose de títulos públicos de Brasil emitidos por el Estado brasilero o sus subdivisiones políticas o una empresa perteneciente 100% al Estado de Brasil, el resultado de la venta se encontrará grabado al 15%, mientras que el interés no estará alcanzado por el impuesto a las ganancias. En el impuesto sobre los bienes personales, la tenencia se encuentra alcanzada por el impuesto. En la modificación efectuada en el año 2017 se incorporan los impuestos patrimoniales al convenio para evitar la doble imposición, pero esto no tiene efectos en el tratamiento de los títulos valores de Brasil. ¿Por qué? Porque se establece que Argentina los puede gravar y deberá computar como crédito de impuesto el impuesto patrimonial abonado en Brasil en el caso de corresponder. Por eso que la tenencia de los títulos públicos de Brasil se encuentran alcanzados por el impuesto sobre los bienes personales. ¿Qué ocurre con los títulos privados emitidos por empresas, sociedades de Brasil, títulos de deuda o acciones de empresas brasileras? El resultado de la venta se encontrará grabado a la alícuota del 15%. Los dividendos o los intereses de estos títulos privados se encontrarán grabados por aplicación de la escala del artículo 94 y su tenencia alcanzada por el impuesto sobre los bienes personales. Títulos públicos y privados de Bolivia, esto comprende títulos de deuda, acciones. Aquí el convenio es muy amplio, se aplica el criterio de la fuente, por lo tanto, no se encuentra alcanzado por el impuesto a las ganancias, ni el resultado de la venta, ni los intereses o dividendos que eventualmente se puedan cobrar, y en bienes personales la tenencia no se encuentra alcanzada por el impuesto al 31 de diciembre de cada año. Participación o tenencia de fondos de inversión y de acciones de sociedades del exterior. ¿Cuál es el tratamiento en el caso de venta? Se encuentra alcanzado, grabado el resultado a la alícuota del 15%. El costo también se convierte a moneda local, a pesos, según el tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina del día de venta, y si la operación diera quebranto, se trata de quebranto específico y no actualizable conforme el criterio de la AFIP. Los dividendos o los resultados distribuidos por el fondo, los dividendos de acciones, se encuentran grabados por aplicación de la escala, y en bienes personales la tenencia también alcanzada por el impuesto. Tratamiento de los CDR. Los CDR son certificados de depósitos emitidos por bancos locales que representan la tenencia de sociedades del exterior. Recordemos que la fuente está dada por donde se ubica el activo subyacente. Por eso es que el CDR es una inversión en el exterior, por más que el certificado esté emitido en el país. ¿Por qué? Porque el activo subyacente son acciones de sociedades del exterior. El resultado de la venta está exento. ¿Por qué? Porque no se negocia, perdón, está exento porque se negocia en la bolsa local, por lo tanto no grabado por el impuesto a las ganancias. El dividendo que distribuya el CDR se encontrará grabado por aplicación de la escala del artículo 94, de la misma forma que si tuviéramos en forma directa acciones de sociedades del exterior, y en bienes personales grabada su tenencia al 31 de diciembre. Depósitos en bancos, depósitos en cuenta corriente y similares. La diferencia de cambio que se genere no se encuentra alcanzada por el impuesto, es una exclusión de objeto, no forma parte del objeto del impuesto a las ganancias. Los intereses de existir grabados por aplicación de la escala y bienes personales, el saldo al 31 de diciembre alcanzado por el impuesto. Y finalmente, plazos fijos, la diferencia de cambio no grabada, los intereses grabados por aplicación de la escala, y en bienes personales el saldo al 31 de diciembre, con más los intereses devengados a esa fecha, alcanzados por el impuesto. Bueno, esto es todo. Espero que les haya resultado de interés y quedo a disposición para las preguntas que quieran formularme. Muchas gracias. Tres consultas. Tratamiento de las cauciones bursátiles. Empecemos por el concepto. ¿Qué es una caución bursátil? Es un préstamo con garantía de títulos valores. Estrictamente no es una operación de pase. ¿Por qué? Pues no hay una compra o venta al contado y una operación inversa simultánea de venta o compra a término. De todas maneras,
Son operaciones similares en su naturaleza, por lo tanto, debieran, en mi opinión, tener el mismo tratamiento impositivo. Es decir, si el tomador es una entidad financiera o un agente del mercado bursátil, debiera tratarse como un plazo fijo en entidades sujetas a la ley 21.526. Es decir, el interés exento en ganancias, si es un plazo fijo en pesos, exento en bienes personales, mientras que si el tomador no es una entidad financiera sujeta al régimen de la ley 21.526 o un agente del mercado bursátil, debiera tratarse como un préstamo, es decir, el interés grabado por escala y grabado el importe colocado con más los intereses devengados al 31 de diciembre en bienes personales. Una sociedad anónima cierra ejercicio el 31 de marzo, antes del 31 de diciembre reduce el capital. El decreto reglamentario de la Ley del Impuesto sobre los Bienes Personales no contempla como variación patrimonial a considerar la reducción del capital a efectos de evaluar las participaciones sociales. Bueno, en realidad yo entiendo que sí lo contempla indirectamente porque tenemos que considerar la cantidad de acciones existentes al 31 de diciembre de cada año. Veamos un ejemplo. La sociedad cierra el 31 de marzo, tiene un patrimonio neto a esa fecha de 10.000 pesos, un capital de 1.000, representado por 1.000 acciones de un peso valor nominal cada una. Total, 1.000 acciones. ¿Cuál es el valor patrimonial proporcional por acción? 10.000 dividido 1.000, 10 pesos por acción. Si el 30 de septiembre reduce el 50% del capital y consecuentemente el 50% del patrimonio neto, el capital de 1.000 se reduce a 500, que estará representado por 500 acciones de un peso valor nominal cada uno. Si multiplicamos 10, que es el valor patrimonial por acción, por 500, nos daría 5.000, que es el 50% del valor patrimonial proporcional total al 31 de marzo del año que se trate. Por lo tanto, la reducción de capital queda de alguna forma contemplada a efecto de evaluar la participación societaria al 31 de diciembre de cada año. Y finalmente, algún comentario respecto de los CDR en el caso de personas jurídicas, sociedades. Varios comentarios. Tengamos presente que el CDR representa la tenencia de acciones de sociedades del exterior. Son certificados que se emiten en el país, pero representa la existencia de acciones de, por ejemplo, Coca-Cola, Microsoft o la empresa que fuera situada en el exterior. Por lo tanto, la renta es de fuente extranjera. Teniendo en cuenta entonces que se trataría de una inversión en el exterior, en el ajuste impositivo por inflación, en el ajuste estático sería no computable como inversión en el exterior, se generaría un ajuste dinámico positivo por la compra de los CDR y un ajuste dinámico negativo por la venta de los CDR, como si se tratara de una repatriación de una inversión en el exterior. Ahora, ¿cómo se determina el resultado de la venta de los CDR? No está contemplado ni en la ley ni en el decreto reglamentario. Tengamos presente que si se trata de acciones del exterior, el resultado se determina en la moneda del país de la inversión, dólares, euros o la moneda de que se trate. Ahora, el tema es que los CDR habitualmente se negocian, se venden y se compran en pesos. Por lo tanto, ¿cuál es, en mi opinión, la forma más razonable de determinar el resultado impositivo por la venta de los CDR? Precio de venta, los importes en pesos obtenidos en la venta. ¿Cómo determino el costo de la venta? Tomaría el importe en pesos invertido en la compra de los CDR, lo convertiría a dólares conforme el dólar implícito contado con liquidación vigente al momento de la compra. Y luego esos dólares los convertiría a pesos considerando el dólar implícito contado con liquidación vigente al momento de la venta. Así determinaría, en mi opinión, el resultado impositivo por la venta de los CDR. Bueno, esto es todo, nada más. Gracias.